Bien, cuando hablamos ahora de expresar nuestros valores medidos, tenemos que expresar también ese valor medido con su correspondiente incertidumbre. Relacionado a este concepto tenemos a las cifras significativas. Las cifras significativas son todos los dígitos ciertos de una medición, es decir, todos aquellos dígitos que sabemos que están correctos en nuestra medición, y tenemos que agregarle un dígito incierto, que generalmente es el último dígito de nuestra medición. Ahí es donde decimos que generalmente va a estar nuestro error en la medición. Ahora, para asignar las cifras significativas podemos seguir ciertas reglas básicas. La primera regla nos dice que cualquier dígito distinto de 0 es significativo. Por ejemplo, si tenemos el valor 1,234 kilogramos, tenemos 4 dígitos que son distintos de 0, estos 4 dígitos van a ser cifras significativas. La segunda regla nos dice que los ceros entre números son significativos. En el número 606 metros vamos a tener dos números distintos de 0 que son significativos, y el 0 entre dos cifras significativas también es significativo, de manera que tenemos 3 cifras significativas en total. La tercera regla nos dice que los ceros a la izquierda del primer número distinto de 0 no son significativos. En el número 0,08 litros tenemos dos números a la izquierda de un número significativo. Estos datos nunca van a ser significativos, de manera que en este caso solo tenemos una cifra significativa. En el cuarto caso, los ceros al final de un número son significativos si el número incluye un punto decimal. En la medición 2,0 miligramos tenemos dos cifras significativas. El 2, al ser un número diferente de 0, es una cifra significativa, y los ceros a la derecha de cifras significativas, en el caso de que hayan comas, van a ser también significativos. El último caso nos dice que los ceros al final de un número por lo general no van a considerarse significativos si el número no incluye un punto decimal. Y en estos casos es mejor expresarlos en notación científica debido a que se observa más claramente cuáles son las cifras significativas correctas. Por ejemplo, tenemos ahí un dato expresado en cifras, las cifras significativas expresadas en notación científica, y nos dice que es 1,03 por 10 a la 4. En este caso, todos los números que estén multiplicando al factor del exponente van a ser significativos, de manera que tenemos 3 cifras significativas en totales. Resolvamos el siguiente ejercicio. Determinemos la cantidad de cifras significativas que presentan las siguientes mediciones. Entonces tenemos el siguiente cuadro con algunas mediciones y vamos a determinar, según las reglas que vimos anteriormente, cuáles son las cantidades de cifras significativas. En el primer número tenemos 1,209 gramos. En este caso tenemos 3 números diferentes de 0, el 1, el 2 y el 9, y tenemos un 0 que está entre dos cifras significativas. De esta forma, los 4 dígitos son significativos. Y tenemos 4 cifras significativas entonces. En la siguiente medición tenemos 3,4000 metros. En este caso tenemos dos números que son distintos de 0, que son cifras significativas, y tenemos 3 ceros que están a la derecha de una cifra significativa en el caso de que hay una coma. Esto quiere decir que estos ceros son significativos y tenemos 5 cifras significativas. En el siguiente caso tenemos 0,00007 segundos y tenemos 5 ceros que están a la izquierda de una cifra significativa. Recordemos que los ceros a la izquierda de la cifra significativa no son significativos y por tanto tendríamos solamente una cifra significativa, que es el 7. En el siguiente número tenemos 0,0101001. Los dos ceros con los que comienza el número, que están a la izquierda del primer 1 que tenemos en la medición, no son significativos. Los demás ceros están entre cifras significativas, de manera que son significativos. Por lo tanto, tenemos 6 cifras significativas en total. Y en el último número tenemos un dato expresado en notación científica. Sabemos que en la notación científica todos los números que estén multiplicando al factor del exponente de la notación científica son significativos. De manera que tenemos en total 4 cifras significativas. Ahora que ya hemos conversado sobre notación científica y que también manejamos el concepto de cifras significativas, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Aquí vamos a expresar los siguientes valores utilizando notación científica con 3 cifras significativas. Muy bien, el primer detalle en este problema es que nos están solicitando que expresemos los números solamente con 3 cifras significativas. Vemos que algunos de esos números que tenemos en el cuadro tienen más de 3 cifras significativas. De manera que para expresarlos solamente con 3 cifras significativas tendremos que recurrir en algún punto a redondear algunas de estas cifras. Para el redondeo vamos a recordar las siguientes reglas básicas. Si el dígito que deseamos eliminar es menor a 5, el número anterior no se va a cambiar. Mientras que si el dígito a eliminar es mayor a 5, se va a sumar 1 al número anterior.
Recordemos que existen otras reglas de redondeo que pueden ser diferentes dependiendo del libro de texto que estemos analizando, pero nosotros nos vamos a basar en las reglas de redondeo que vienen en el libro de texto de Brown que utilizamos en el curso. Muy bien, entonces vemos que el primer factor que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a tener que redondear algunos de esos datos. Ahora, para la notación científica tenemos que mover las comas decimales hasta que lleguemos a la primera cifra significativa del extremo izquierdo del dato. En el primer caso, deberemos mover la coma hasta llegar al 3. En este caso estamos moviendo la coma 3 espacios, así que el exponente sería 3 positivo, dado que estamos moviendo la coma hacia la izquierda. Ahora, vemos que tenemos que redondear el número a 3 cifras significativas. El dato que tenemos que eliminar en este caso es el 7. Al ser un número que es mayor a 5, entonces vamos a sumar un número al 6 que está antes de ese 7 para dejar el número como 3,57 por 10 a la 3 Kelvin. En el siguiente caso vamos a mover la coma nuevamente, en este caso lo estamos moviendo hacia la derecha, así que va a tener un exponente negativo. En este caso movemos la coma 6 espacios, y el dato que nos queda es 3,24 por 10 a la menos 6 centímetros. En ese caso, el redondeo fue del último 7 que tenemos en el dato. Tenemos que redondearlo hacia arriba debido a que es un número mayor a 5. Así que nos queda 3,24 por 10 a la menos 6 centímetros. En el siguiente número, debemos correr la coma 2 espacios para llegar al primer número del extremo de la izquierda. Movemos hacia la derecha la coma, así que estamos agregando exponentes negativos. Y en este caso, el dato que tenemos que redondear es un 0, dado que es un número menor a 5, entonces no debemos cambiar el dato anterior y queda 1,20 por 10 a la menos 2 minutos. En el siguiente dato vamos a correr la coma nuevamente, en este caso hacia la izquierda, agregamos exponentes positivos y nos queda 9,88 por 10 a la 5 miligramos. El número que redondeamos en este caso fue un 2, es un número menor a 5, así que no cambiamos el número adelante de este 2. Y finalmente, en el último caso, vamos a mover la coma hacia la izquierda, agregamos exponentes negativos, nos queda 2,21 por 10 a la menos 10. En este caso, como no tuvimos que redondear, ya tenemos 3 cifras significativas, entonces el dato queda expresado como 2,21 por 10 a la menos 10 kilómetros. Hemos identificado hasta este punto cuántas cifras significativas puede tener una medición que nosotros realizamos. Ahora, por lo general, nosotros utilizamos esas mediciones que tomamos para realizar algún cálculo matemático. En estos casos, nosotros debemos reportar el resultado de dicho cálculo matemático con una cantidad de cifras específico. Y vamos a tener dos conjuntos de reglas que nos van a ayudar a identificar cuántas tenemos que utilizar en cada caso. En el caso de que tengamos sumas y restas, la respuesta se reporta con el mismo número de cifras decimales que la magnitud con menos cifras decimales. Observemos cómo aplicar esta regla para un ejemplo. En este primer caso tenemos la suma de 15.02 gramos más 3.518 gramos. Observamos que el primer número tiene 2 decimales, mientras que el segundo número tiene 3 decimales. Recordemos nada más que los decimales son aquellos números que se encuentran a la derecha de la coma. Según la regla, debemos reportar el resultado con el mismo número de cifras decimales que la magnitud que tenga menos cifras. En este caso, el primer valor tiene 2 decimales, mientras que el segundo tiene 3 decimales. Así que deberíamos reportar el resultado solamente con 2 decimales. Si realizamos esa suma, el resultado completo nos daría 18,538 gramos. Debemos reportarlo entonces solamente con 2 cifras, así que vamos a redondear el último dígito a la derecha de ese valor. Recordemos las reglas de redondeo que hemos trabajado. En el caso de que el número que queremos eliminar sea mayor a 5, vamos a agregarle un 1 al número anterior. Eso nos dejará entonces con un valor final para la suma de 18,54 gramos, con 2 decimales. Tenemos un segundo caso, 2,0332 metros menos 0,002203 metros. Aquí tenemos que el primer valor tiene 4 decimales, mientras que el segundo valor tiene 6 decimales. Si realizamos esa operación, el valor completo nos daría 2,030997 metros. Pero debemos reportar ese valor con la menor cantidad de cifras decimales según los dos valores que estamos restando. La menor cantidad es la del primer valor, que es 4 decimales. Así que debemos redondear este número para tener solamente 4 decimales. En este caso deberíamos redondearlo en este punto.
vamos a eliminar el segundo 9. Dado que es un número mayor a 5, redondeamos hacia arriba y agregamos un 1 al valor anterior. Eso nos dejaría entonces con un valor de 2,0310 metros. Ahora, en el caso de que tengamos multiplicaciones y divisiones, aquí la respuesta se reporta con la misma cantidad de cifras significativas que la magnitud con menor precisión en el cálculo. Aquí entonces ya no nos fijamos en las cifras decimales, sino en las cifras significativas. Observemos este primer ejemplo: 5.05 centímetros multiplicado por 3,518 centímetros. El primer valor tiene 5 cifras significativas, mientras que el segundo valor tiene 4 cifras significativas. Al realizar esta multiplicación, el valor final sería 17,7659 centímetros cuadrados. Si nos fijamos en los valores que estamos multiplicando, aquel que tiene la menor cantidad de cifras significativas es el primero, con 3 cifras significativas. Para redondear este resultado a 3 cifras significativas, deberíamos redondearlo hasta este punto, donde tenemos las 3 primeras cifras significativas del valor hacia la izquierda. Ese 6 lo vamos a redondear, sumamos una unidad al número que está antes, y eso nos va a dejar entonces con un valor de 17.8 centímetros cuadrados. En el siguiente caso tenemos 32,11 metros cúbicos dividido entre 3.0 metros cuadrados. En este caso el primer valor tiene 4 cifras significativas y el segundo valor tiene solamente 2 cifras significativas. Buscamos aquí el valor que tenga la menor cantidad, en este caso sería 2. Obtenemos el resultado total de esa operación, sería 10,7033 metros, y lo redondeamos de manera que tenga solamente 2 cifras decimales. Las 2 cifras significativas principales de ese valor de izquierda a derecha serían el 1 y el 0 antes de la coma, así que vamos a redondear esos números para que quede con 2 cifras significativas y nos dé un valor de 11 metros expresado con las 2 cifras significativas que nos exige la regla. Ahora, podemos encontrar situaciones donde tengamos que aplicar las 2 reglas para operaciones matemáticas con cifras significativas dentro de un mismo problema o una misma resolución. Por ejemplo, si tenemos el siguiente caso, donde 2.3467 metros lo vamos a multiplicar por 0.933 metros, y a eso le vamos a sumar 0.1 metros cuadrados. Observemos que en este caso tenemos tanto multiplicaciones como una suma dentro del mismo sistema. Entonces tenemos que aplicar la regla correcta para cada caso. Por lo general, las multiplicaciones siempre se realizan antes que las sumas y las restas, por prioridad de operación matemática. Además de que lo tenemos entre paréntesis, así que vamos a resolver primeramente la multiplicación. Dentro del paréntesis tenemos un valor que tiene 5 cifras significativas y está multiplicando un valor que tiene solamente 3 cifras significativas, de manera que tenemos que reportar ese resultado solamente con 3 cifras significativas. El resultado sería 2,19 metros cuadrados, ya redondeado nuestro valor. A esto tenemos que sumarle ahora 0.1 metros cuadrados. El detalle en este caso es que para la suma tenemos que tomar en cuenta no las cifras significativas, como en el caso de la multiplicación, sino las cifras decimales. Y tenemos que reportar el resultado con la menor cantidad de cifras decimales que haya entre los dos valores. En este caso, el primer dato tiene 2 cifras decimales, mientras que el segundo dato tiene solamente una cifra decimal. Al hacer esa suma, entonces, tendríamos un resultado final de 2.29 metros cuadrados. Pero observemos que tenemos que reportar el resultado solamente con una cifra decimal porque es el menor valor que tenemos entre esos dos casos. Así que lo reportamos como 2.3 metros cuadrados. El detalle en este caso es que tenemos que tener cuidado cuando separamos las reglas para sumas y restas y cuando utilizamos las reglas para multiplicación y división, porque si combinamos las reglas y no las utilizamos de manera adecuada,
Los resultados los vamos a expresar con las cantidades erróneas de valores al final del cálculo matemático.